Buenas noches, jóvenes, un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bueno, vamos a empezar con la clase, chicos, porque... Bueno, hoy vamos a empezar con el proceso civil. De una vez, así, a rajatabla, dijo aquel. Entonces, resulta, compañeros, que lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. ¿Están viendo ahí ya la pantalla? ¿Cómo vamos a llevar a cabo el proceso de aprendizaje? Ay, chicos. Aquí viera que esto está... Ahí está. Les voy a rogar que me ayuden a leer esto. Estoy bastante mal de la garganta. Bueno, y de por sí soy bien huevón para estar leyendo siempre toda la vida, ¿verdad? No sé por qué con ustedes me siento más en confianza. Entonces, vamos a ir leyendo las diapositivas y las voy a empezar a explicar. Si tienen preguntas, por favor, me las van diciendo. ¿Quién me puede leer la primera, por favor? La primera diapositiva. Definición. ¿Leo, licenciado? Yo, licenciado. Dice 3.1, definición. De conformidad con el autor Guillermo Cabellas, el juicio oral es aquel que en sus periodos fundamentales, sustancia de la palabra en el tribunal que ha resolverlo, sin perjuicio del acta suscita donde se consigna lo actuado. El tratadista Manuel Osorio hace referencia al juicio oral como aquel juicio cuyos trámites fundamentales están constituidos por diligencias verbales ante el tribunal. Es aquel que se sustancia en sus partes principales de viva voz y ante el juez que conoce el litigio. En el juicio oral, las pruebas y los alegatos en las partes se efectúan ante el juez que conoce el asunto. La oralidad es esencial para la recta administración de la justicia. Bueno, número uno, hablamos de un juicio oral, que es un juicio de conocimiento. Un juicio de conocimiento también es un juicio declarativo. ¿Por qué? Porque por medio de él, lo que se busca es que se declare el derecho, a quien le asiste el derecho. Y es un juicio declarativo tal cual como es el juicio ordinario o el juicio sumario. La diferencia es que en este caso vamos a hacerlo de forma oral, siendo la oralidad uno de los principios primordiales del juicio oral. Se sustancia por eso de palabra. Y para que vayamos entendiendo, queda registrado todo en un acta sucinta. ¿Qué es un acta sucinta? Bueno, les diré que el acta sucinta es un acta simple y sencillamente resumida, que conlleva nada más las partes torales, lo principal de lo sucedido en la audiencia. Eso es lo que estamos hablando, ¿ya? Sin embargo, hay principios que se deben tomar en cuenta y características del juicio oral. Sigamos leyendo, por favor, amigos. ¿Leo yo, licenciado? Hágame la calidad, mi amiga. Gracias, María Fernanda. Características. Es un juicio de conocimiento porque por él se resuelve una controversia sometida voluntariamente por las partes al órgano jurisdiccional y que se tramita sobre los hechos dudosos y derechos contrapuestos que debe resolver el juez declarando a quien compete el derecho cuestionado o la cosa litigiosa. Lo conocen en primera instancia tanto el juez de paz como los jueces de primera instancia. En Guatemala, el juicio oral que se ventila por cualquiera de los asuntos a que hace referencia el artículo 199 del cuerpo legal anteriormente citado es aplicable por los jueces de primera instancia del ramo civil y por los jueces menores, jueces de paz, en aquellos asuntos de menor e ínfima cuantía, de acuerdo a lo que establece el acuerdo número 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia. Tienen ese acuerdo ustedes, es el que nos regula la cuantía. Imagino que ya lo vieron el semestre pasado. Pero bueno, volvamos a empezar acá y si no vamos a ir explicando poco a poco ahí con ustedes. Entonces, fíjense pues, estamos hablando de lo que les decía al principio. Es un juicio de conocimiento. Lo que busca decirle, mire, a usted le asiste el derecho. Usted sí en efecto tiene que pagar la renta, porque es derecho del señor recibir la renta. Usted tiene la obligación de entregar el inmueble porque el señor es el dueño, etcétera. ¿Ya? Ahí estamos estableciendo quién es el que le cita el derecho. Ojo acá. Aquí surgieron ciertos cambios. Lo vamos a leer y lo voy a explicar a continuación. Por favor. ¿Quién lo lee? Belisario, ¿me lo puede leer, por favor?
Pero licenciado dice, no en todos los casos necesita auxilio de abogado. Dice, las normas general permítanme, es que le voy a dar un poco de zoom que no. Dice, no en todos los casos necesita auxilio de abogado. La norma general exige el auxilio de abogado colegiado activo tomando como fundamento el artículo 50 y 61 numeral octavo del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, al respecto existen dos excepciones. A, en aquellos asuntos de ínfima cuantía en la realidad casi no son aplicables. B, cuando en la población donde tenga su sede el tribunal radicados menos de 4 abogados hábiles. Al respecto también pueden citarse el artículo 197 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto Legislativo 289. De lo contrario, podemos darnos cuenta que si falta la firma y el sello del profesional de derecho y los timbres forenses correspondientes, los escritos serán rechazados de plano. El abogado será responsable de fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. Bueno, aquí empieza este relajo, muchachos. Mejor se los explico de una vez. Van a ver qué ha sucedido en los últimos años. Vámonos a leer el artículo 50, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 50. Asistencia técnica. Las partes deberán comparecer auxiliadas por el abogado colegiado. No será necesario el auxilio del abogado en los asuntos de ínfima cuantía y cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Los escritos que no lleven la firma y el sello del abogado director serán rechazados de pleno. Ojo, estamos hablando que hay dos condiciones, ¿verdad? Cuando no necesitamos el auxilio de un abogado. Básicamente es cuando necesita la firma y el sello del profesional. Por eso es que se habla de esto de acá. Y dice, cuando en la población donde se tenga su sede tribunal esté radicado menos de 4 abogados hábiles. Eso es mentira hoy en día porque por todos lados tenemos un montón de abogados. ¿Ya? Pero tenemos que entender que existe otro. Fíjense cuenta. También surgía en los cursos de ínfima cuantía. ¿Ya? Cuando hablamos de la ínfima cuantía, estamos hablando de una cantidad de dinero específica. Y la vamos a hablar acá, espérense. Mejor se los busco aquí porque ese acuerdo no lo tengo, pero sí sé que nos va a servir. ¿Acuerdo qué es? 37, ¿qué es, muchachos? De la cuantía que establece el acuerdo. ¿Cuál es? Que modificó la cuantía. Espérense, aquí lo tengo en mi código. Que se los voy a poner mejor porque sí les explico mejor este relajo, que eso es un relajo con la cuantía. Y es un problema porque se hacen todos bolos. 37-2006, licenciado. 37-2006, ¿verdad? Ajá. De la Corte, si no me acuerdo, ¿no? Sí, de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, fíjense pues. Lo que pasó, aquí está. Hubo una modificación de la cuantía. Aquí vamos a hablar de la cuantía, menor cuantía, pero hay una ínfima cuantía. Esto que es la anterior, y es la que está anterior. El 2-2006. Dos guión. Es que me acuerdo que este condenado, ese que regulaba la ínfima cuantía. Lo que pasa es que, como les digo, pareciera que esto es sencillo, pero no es tan fácil. Estoy tratando de ubicar aquí la norma. Espérenme, yo tengo aquí esto para leérselo, pero vamos a ver, acuerdo 46, vamos a ver si está. El acuerdo guión 2006, es que este tendría que ser por esta la modificación. Y no me está saliendo, no me está tirando el acuerdo en sí. Perdón, Ahí chicos, le ¿alguien me lo puse en la podrá página ese, licenciado. Ese.
¿Cuál? Ahí estaba donde se metió ahorita. Ahí ya se salió. No, ahí en el chat le puse una página, licenciado, y ahí está el 2006. Aquí en el chat. En el chat, ajá. ¿Dónde está? No lo miro. No, en el chat de Classroom. De aquí de Meet. De mí, no será aquí. En el chat. Gracias, Dios se lo pague, man. Sí, licenciado. Yo creo que estamos el mismo. Sí está. Vamos a ver si es este sí. Fíjense que este salió, quedó sin efecto, pero dejó este artículo 211 del Código Procesal Civil en asuntos de ínfima cuantía que no sean de 10,000 quetzales. Desen en cuenta. Vamos a ver esta parte acá. En el municipio de Guatemala, los jueces de paz de Ramos y los jueces de paz de los demás municipios de la República conocerán el procedimiento que señala el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil, los asuntos de ínfima cuantía que no excedan de 10,000 quetzales. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Ahora se los explico. Es que fíjense que ese artículo, el 211, fue reformado. Y ese 211 se refiere a los de ínfima cuantía en familia. ¿Ya? Hoy en día no tenemos eso. Vamos a leer el 211 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. ¿Qué es ese? Es que este es un chongo que hasta yo me hago chongo. Sí. 211. Procedimiento. Ajá. Sí, Cuando el la juicio. Ajá, 211. Ok. Cuando la cantidad que se litiga no excede de 10,000 quetzales, la demanda, su contestación y demás diligencias se presentarán por escrito o verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva y se procederá a dictar la resolución de trámite correspondiente. Esta parte, perdón, ahorita ya me ubiqué otra vez, perdón. Yo también se me olvidan las llaves, puesto relajo, muchachos. Esta parte de los 10,000 quetzales es la ínfima cuantía normal. Entonces, yo para un proceso que no exceda 10,000 quetzales, por ejemplo, yo le presté 9,000 quetzales a la compañera Andrea Berenice. Entonces, yo vengo y la demando. Entonces, yo puedo presentar acá por ínfima cuantía ante un juez de paz mi demanda de forma verbal, sin necesidad de auxilio de abogado. Eso hasta ahí vamos. El problema surge después, porque si se dan cuenta, también me leen el cuarto párrafo en materia de familia. En materia de familia, se establece una ínfima cuantía de 18,000 quetzales anuales, de la cual conocerán los juzgados de paz de toda la República con competencia en el ramo de familia. Pues resulta que ese parafito, señores, hoy en día está derogado. Se emitió una nueva ley o reglamento de familia, 47/2022, y este acuerdo derogó este párrafo. Entonces, en familia, cuando hablamos de ínfima cuantía, en familia no hay competencia para el juez de paz. Siempre lo trato de aclarar de una vez de entradita porque después se hace uno un chongo con eso de la competencia. Entonces, tenemos la ínfima cuantía de 10,000. La menor cuantía, que es la que está regulada en el 37/2006. Ya la vamos a ver. Les prometo que la vamos a ver si no la conoció. Yo hoy se las voy a enseñar, se las voy a presentar. Pero teniendo claro que ínfima cuantía en familia ya no existe. ¿Hasta ahí estamos claros, compañeros? Sí, Lick. Bueno, gracias. Volvamos al tema que estamos viendo, pero que a pesar de los pesados estamos viendo esto del juicio oral. Entonces, entendemos que antes se decía que en la ínfima cuantía normal de 10,000 quetzales no necesito yo asistirme por abogado, porque puedo acudir por mí mismo ante un juez, específicamente de paz. Y también donde no haya más de 4 abogados. Ahí es donde aplicamos la ínfima cuantía. ¿Ok? Sigamos leyendo. Principios del juicio oral. Aquí ya se pone mejor. Por favor. Principios del juicio oral. Concentración procesal.
Por este principio deben reunirse o concentrarse todos o el mayor número de los actos procesales en una sola o muy pocas diligencias. Pueden consistir en la reunión de la totalidad o mayor número de cuestiones litigiosas para ser resueltas todas en sentencia. La concentración del mayor número de actos procesales en una sola audiencia no quiere decir que todos estos actos se realicen simultáneamente, sino que se realizan en orden sucesivo, Bueno, en la misma audiencia. ok, perfecto. Voy a aclarar algo. ¿Ustedes saben qué es un principio? ¿Cuál es la importancia del principio? Son directrices. Exacto, por ahí va. El principio es el origen. Yo quiero saber cuál es el cauce que sigue el río Sumacinta. Yo me voy donde inicia el río, a la génesis, para seguir su afluencia. Iguales los principios en el derecho nos permiten saber cuál es el camino correcto. Si nosotros nos salimos del camino correcto, violentamos derechos como el de debido proceso. ¿Ya? Por eso es que es importante que ustedes comprendan que cuando hablamos de principios estamos hablando de las reglas del juego, no es de otra cosa. Así como miramos que, mire, está fuera de lugar en fútbol, también acá podemos decir, hubo violación al debido proceso. Obvio, dale la palabra a tal persona. Por dar un ejemplo. Por eso es importante que ustedes comprendan estos principios. Si ustedes comprenden los principios, van a estar en la posición de poder saber cuándo se violenta el derecho de defensa o el derecho de debido proceso, por ejemplo, y cuándo deben impugnar. De eso se trata esto, ¿ok? Entonces, lo primero es el que dice el principio concentración procesal. Se van a tratar, perdón muchachos, la tos me está matando, de agotar el mayor número de etapas procesales. ¿Cuáles son las etapas procesales en el juicio oral? Las vamos a ver más adelante de forma más clara, pero deben entender ustedes que, por ejemplo, la primera etapa procesal inicia con asumir una posición ante la demanda y contestarla. Yo tengo un plazo para contestar la demanda. Eso es en el juicio oral. Señala una audiencia, en el juicio oral dicen, bueno, que sea usted primero, perdón, es ratificar la demanda. Si la ratifico, se agotó eso. ¿Desean conciliar? Sí, vamos a conciliar, no vamos a conciliar, se agotó esto, vamos entonces a contestar la demanda, interpone excepciones. Cada paso que se va dando es una etapa del proceso que está previamente establecida en la ley, ¿ya? Entonces, en el juicio oral, la concentración constituye que si tenemos 1 hora para llevar el juicio oral, porque se va agendando, vamos a tratar de iniciar primero, bueno, va a ratificar usted la demanda, o sea, ampliarla. Sí, la ratifico, señor juez. Bueno, ahí agoté una etapa procesal. Bueno, vamos a ver si desean conciliar. Sí, no, vamos a tratar, sí o no. Hay contestación de la demanda. Sí, no, aquí hay, no hay, etcétera. ¿Qué medios de prueba ofrecieron? Etcétera. Se van agotando las etapas procesales, una a una, según lo que alcance el tiempo. Lo que alcance el tiempo. No van a creer que yo me la llevo volando. No. ¿Ya? Hay una sucesión de etapas y se deben respetar. A eso se refiere la concentración. En esa audiencia que se señaló, se trata de agotar el mayor número de etapas posibles. ¿Claros hasta ahí? Sigamos. ¿Quién me lo lee? ¿Yo? En el juicio oral, ¿Quién dijo yo y quién empezó a hablar? Ay, yo dije yo. Dale, María. En el juicio oral se señala una audiencia para juicio oral y ahí en esa audiencia sucede todo lo que sucede en el juicio ordinario. Si el demandado presenta excepciones, las presenta todas, contesta la demanda, podía darse el allanamiento, la rebeldía, la reconvención y desarrollar prueba. Esa es la concentración procesal. Este principio tiende a la no dispersión de las diligencias. De alguna manera, lo que se busca también es que el proceso sea más ágil, más rápido, ¿ya? Siempre respetando cada etapa procesal, ¿ok? Sigamos. Dale, Brian, por favor.
Principio procesal de audiencia. El juicio oral se desarrolla en audiencias, a diferencia de otros juicios en él no se establecen etapas y plazos. Se trata de que en una sola audiencia se diligencie el mayor número de actos procesales. En la primera audiencia se pueda desarrollar los siguientes actos procesales: la conciliación, la ratificación de la demanda, la contestación, interposición de excepciones, la reconvención, la contestación de la demanda, resolución de excepciones, la recepción de pruebas ofrecidas, la resolución de incidentes, entre otros. Dese en cuenta de lo que les decía. Aquí viene el principio procesal de audiencia. El juicio oral se desarrolla en una audiencia. ¿Ya? La concentración y el principio oral de audiencia van de la mano. Eso tenemos que entenderlo. A diferencia de otros juicios, en él no se establecen etapas y plazos, porque aquí hay concentración, pero se necesita que se haya señalado un espacio de tiempo para que se realice esa concentración, esas etapas procesales. De eso se trata el principio de audiencia. Aquí se señala una audiencia en la que va a haber oralidad y se van a votar cada una de esas etapas. Digamos. Principio de audiencia. Para el respeto al debido proceso y al derecho de defensa, se debe observar el principio procesal de audiencia o contradicción que suele anunciarse tradicionalmente con el brocardo latino audiatur et altera pars, oígase a la otra parte. Por ello, las normas de naturaleza procesal regulan los mecanismos de defensa de que disponen las partes para hacerlos valer en juicio, determinando así las formas y oportunidades para realización de tales actos procesales. Es mediante la observancia de la normativa procesal que se posibilita a las partes una defensa integral que se concrete y se consolide en una resolución final. Corte de Constitucionalidad, expediente 1462-2009, fecha de sentencia 2302 del 2010. Fíjense que hemos dicho que hay una audiencia, es decir, un espacio de tiempo que se señala para escuchar a las partes. Ahora, aquí viene lo más bonito, fíjense pues. Para el respeto del debido proceso y derecho de audiencia. ¿Y cómo? Si yo estoy siendo demandado, tengo derecho constitucionalmente a ejercer mi defensa. Pero para ejercer mi defensa, debo ser escuchado. ¿Verdad? Entonces dice aquí, se debe observar el principio procesal de audiencia, que es darle también la palabra a la persona para ser escuchada. Y también dice, fíjese, de audiencia o contradicción. ¿Por qué de contradicción? Porque yo al ejercer mi defensa puedo contradecir la versión aseverada por la parte demandante o incluso por la parte demandada. Cuando hay contradicción, yo también puedo ejercer control sobre la prueba, porque si no me dan ese derecho de audiencia, también están violentando mi derecho de defensa y con ello el derecho al debido proceso. ¿Y qué sucede? Es nulo ipso iure, es nulo de pleno derecho, ¿ya? Aquí es donde ustedes tienen que entender por eso las reglas. Si le dan audiencia a una parte, ¿va el señor usted desea ratificar la demanda? Sí. ¿Desea conciliar? No. Y el otro ahí parado, bueno, está bueno, no quiere conciliar, ¿para qué me canso? Entonces vamos a ofrecer la prueba, señor demandante. ¡Momento! Yo tengo derecho a presentarme y pues a que se me escuche cuál va a ser mi postura ante la demanda. Yo puedo decir que no estoy de acuerdo con la demanda. No importa. Ahí me están violentando el derecho de audiencia, el derecho a ser escuchado. Por eso dice, por ello las normas de naturaleza procesal regulan los mecanismos de defensa de que disponen las partes para hacerlos valer en juicio, determinando así las formas y oportunidades para la realización de los tales actos procesales. Es mediante la observancia de la normativa procesal que se posibilita a las partes una defensa integral que concrete y se consolide en una resolución final.
si yo ejercí mi derecho de defensa, ese derecho de defensa se va a ver concretizado en la sentencia del juez, otorgando o no, pero ya se me escuchó mi versión, ya se pudo observar los medios de prueba que yo ofrecí, ya hice uso de los medios de impugnación que la ley me da. De eso se trata el derecho de audiencia. No solo es el espacio de tiempo, no, también es el derecho a ser escuchado, a ejercer y hacer uso de los mecanismos que la ley me otorga. De eso va encaminado el derecho de audiencia o principios de audiencia. ¿Dudas hasta acá, chicos? Todo más claro, creo que no hay agua. Bueno, sigamos leyendo, por favor. Este derecho de contradicción se manifiesta por medio del derecho de audiencia o a ser oído, también denominado audi atarem parte o noticia and hear, el derecho de acceso al expediente, el derecho de formular alegatos y presentar pruebas de derecho a una decisión expresa, motivada y fundada en derecho, el derecho a recurrir y el derecho de acceso a la justicia. Como parte de este derecho de rango constitucional está la oposición, que es una noción de resistencia a la pretensión, es decir, la petición que el demandado hace al tribunal como reacción a la pretensión formulada contra él por el demandante, que no constituye un trámite ni acto procesal, sino, como ya se indicó, una petición formulada con la finalidad de evitar una condena. Corte de Constitucionalidad, expediente 2165-2008, fecha de sentencia 5/9/2008. Fíjense que ya hablamos sobre el derecho de audiencia que conlleva el derecho a contradecir, de contradicción. Y aquí lo dice, formular alegatos, presentar pruebas, derecho. Aquí viene lo bonito, una decisión expresa, motivada y fundada en derecho. El juez debe de emitir una sentencia, una resolución que resuelva la controversia. Pero esta resolución debe ir fundada, es decir, debe ir explicada. Debe explicar los motivos o razones que lo conllevaron a tomar tal decisión y considerar que el derecho le asiste a tal parte, ¿ya? Todo eso conlleva el derecho de audiencia y de contradicción, por eso es tan importante. Si se violentan estos derechos, como le dije, se violenta el debido proceso de derecho de defensa. Ustedes deben estar muy atentos a estas circunstancias, porque ustedes van a ser los representantes de los derechos de las partes. Si tienen dudas, me avisan. Oralidad procesal, por favor, es otro principio. La oralidad procesal. En este juicio, tal como denominación, prevalece la oralidad. Este principio se desarrolla en los principios ya expuestos de concentración y audiencia. El artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil preceptúa: la demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Es en este caso donde se presenta la oportunidad de presentar este escrito inicial en forma verbal, aunque en la práctica es raro que se presente así. El legislador lo previó al momento de redactar el cuerpo legal de la materia. Miren qué interesante, porque estamos hablando que ¿cuál es el mecanismo, la herramienta de comunicación que se utiliza en el proceso oral? Bueno, la oralidad, hablar verbalmente, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender. En este juicio, en este tipo de proceso civil, no en lo sumario, no en el ordinario, se utiliza la oralidad. Hablar de forma oral, verbal. Ahora bien, el 201, como le dijimos, establecía o establece que se puede presentar una demanda verbal. ¿Por qué es que no procede? ¿Por qué es que no se hace en la práctica? Bueno, les soy sincero. Que se presente de forma verbal no significa que vamos a omitir los requisitos que la ley establece para que se presente una demanda.
Entonces, ¿tengo que respetar los principios del artículo 61? Sí. Entonces, 107, sí. La verdad, sí. Ustedes no pueden obviar, entonces, o decirme que van a respetar todos estos requisitos si lo hacen de forma verbal. Cuesta mucho. Además, se tiene que quedar asentado en un acta. Entonces, no solo van a tener el problema de que tienen que ver cómo llenan todos los requisitos, sino que encima quien está redactando el acta va a tener que estar borrando y tachando. Lo normal es que, aunque es un juicio oral, ustedes presentan su demanda de forma escrita. ¿Y cómo presento la contestación de la demanda? También de forma escrita, para evitarse complicaciones. Eso es ya en la práctica. ¿Que lo pueden hacer verbal? Sí, pero yo nunca he visto que lo presenten así. Porque se complica mucho la cosa. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Sigamos. Preclusión. Principio de preclusión. Este principio regula que el proceso se desarrolla por etapas. El paso de una a la siguiente supone la clausura de lo anterior, de tal manera que aquellos actos procesales cumplidos quedan firmes y no pueden volverse a ellos. Artículo 64. Vean lo que dice el 64, Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. 64. ¿Quién me lee el 64? Dice, los plazos Carácter de- señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentoneros e improrrogables, salvo en contrario, vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Pero resulta que en el juicio oral no hay plazos. Bueno, pero sí hay etapas. Hay momentos procesales. Igual se aplica la preclusión, sí. Sí se aplica. Entonces resulta que yo ahorita me dieron, miren, ¿desea usted modificar, ampliar su demanda? No. Perfecto. Vamos a ver lo de la conciliación. ¿Desean conciliar? No deseamos conciliar. ¿Desea contestar la demanda? Sí, voy a contestar la demanda en sentido negativo y ahí se levanta el señor demandante. Señor juez, quiero modificar mi demanda. Momento. Para eso se le dio su oportunidad procesal en la etapa procesal respectiva. Si usted no realizó el uso de ella, es responsabilidad suya. No puedo regresar a esa etapa. Ya precluyó su derecho. Ya perdió la oportunidad de ejercer ese derecho. A eso se refiere el principio de preclusión procesal. ¿Dudas hasta acá? O soy muy bueno, o no me están entendiendo nada, o no me están poniendo atención. Ya me asustaron. Principio de inmediación. Muy buenas noches. Buenas noches. Dígame. Mucho gusto, licenciado. Mire, disculpe, yo estaba escuchando eso de preclusión, pero el principio de preclusión, pero fíjese que dentro, no sé si usted está presentando las diapositivas de eso. Sí, yo lo estoy presentando. ¿La están viendo, chicos? Hasta ahorita, hasta Sí, licenciado, ahorita, sí se ve. gracias. La clase. Solo una cosa. Gracias, Lic. No me vayan a estar copiando. No me vayan a copiar. Yo eso se lo voy a mandar. O sea, conmigo ni copien. ¿Para qué? Bueno, si quieren llevar algún apunte es cosa suya. Pero copiar no. Yo eso se los voy a mandar. ¿Okay? Gracias, licenciado. Muy amable. Miren, chicos. Conmigo la cosa es sencilla. Pongan atención. Si tienen dudas me lo dicen, yo con mucho gusto se lo explico. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es que ustedes lo entiendan. No quiero que me repitan esto como loro, no, que lo entiendan. Ustedes van a ser juristas, estudiosos del derecho, ¿ok? Entonces no se preocupen por eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo vi a una compañerita ahí. ¿Sí, Belisario? Sí, licenciado, con respecto al artículo que se dio lectura, cuando habla sobre los plazos, no sé si hay un plazo en especial. ¿Para poder cambiar la demanda? Acuérdense que aquí estamos en un juicio oral, por eso estamos tratando de cambiar ese rollo que nos enseñaron el semestre pasado del juicio ordinario. El juicio ordinario es escrito, este es oral. Pero dijimos, hay una audiencia, un espacio de tiempo en el cual se da el contradictorio, ¿verdad?
pero hay una serie de etapas a la vez en las que se concentran en ese tiempo. O sea, se van a hacer todas las que se puedan posibles. Como vamos a ver más adelante, cuando estemos desarrollando el proceso, la primera etapa es si usted desea confirmar o reformar su demanda. Usted dice no. Bueno, ahí ya pasó su plazo. No es un plazo per se, es una etapa, es una oportunidad. Y yo le estoy diciendo a usted, Belisario, ¿usted desea modificar su demanda? No deseo hacerlo. Ah, bueno, entonces doy por completada esta etapa procesal y procedo a la siguiente, la conciliación. Conciliando. No, fíjese que quiero modificar mi demanda. Perdóneme, por precaución procesal yo ya no puedo volver. Ya se dio cuenta cómo funciona aquí. Ya, o sea, que en ese momento que estoy, en ese momento es donde yo tomo la decisión sí o no, y ya después exactamente, exactamente, así es como queda. ¿Ya? Gracias, licenciado. Para servirle. Jocelyn creo que estaba levantando la palabra. Sí, pero ya con Nata que explicó lo final, esa era mi duda también, ya me quedó muy claro. Okay. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pregunten ahora, estoy de regalón, estoy de bondadoso, buena onda yo. En el examen me preguntan, ese día se me olvidó todo, pero no me estaba alegando nada. Nick, tal vez me adelante, ¿verdad? No sé, pero tal vez nos lo va a explicar más adelante. Pero póngale, si en ese momento yo decido cambiar, ¿hay algún plazo o tiempo para nuevamente presentar? Mire, pues usted puede modificar la demanda en audiencia. Ajá. Pero entonces a quien se le puede otorgar un plazo para contestar esa modificación es al demandado. ¿Ya? Usted, pues, mire, licenciado juez, si voy a modificar mi demanda, aquí está el escrito, o lo va a hacer de forma verbal. Por eso les digo, no nos adelantemos tanto, solo es para que tengan ustedes en cuenta que también se le tiene que dar oportunidad por el derecho de defensa al demandado. Ingrid Lisbeth, creo que es. Buenas noches, Lick. Entonces, uno ya la tiene que, como la demanda es de primero, vas. Sí. Se mete y todo, después le dan plazo para la primera audiencia y todo. Ajá. Entonces, en esa audiencia yo ya tengo que dar mis modificaciones. En el momento que el juez pregunte, yo le digo, mire, juez, acá está mi modificaciones y la presento. Exactamente. Así la entendí yo. Así se contesta. Para servirle. ¿Alguien más? Es bueno saber quién me están preguntando. Sí, ¿quién sigue, mamá? ¿Quién? María Fernanda. Es que no le miro aquí, no creo que es por mala onda. Pues sí. Yo no sé, Link, yo soy sentido. Pero la pregunta es, si el demandado contesta la demanda, valga la redundancia. Espérame. Ay, me estoy muriendo, estoy tísico. Perdón, ahora sí la escucho. Ok. Ya la demanda tiene que... Disculpa el caso. Okay. Sí, para que el demandado conteste, la demanda lo tiene que hacer igual cuando los llaman a audiencia, ya tiene que llevar contestada la demanda. Mire, pues por eso le decía yo, usted puede contestar la demanda también de forma verbal. Pero se imagina la complicada que le va a pegar a todo el mundo. Si yo contestar mi demanda y me voy a poner a hablar ahí. No, lo que se hace en la práctica es llevar un memorial y se va a contestar que me demanda. Aquí está. ¿Ya? Eso es lo que se hace en la práctica, ¿ya? Gracias, muy amable Victoria. Voy a tratar que donde ando, les cuento que ando aquí lejos por la frontera, dándoles clase. Entonces, lo que usted tiene que entender es esto. En el momento de la audiencia, usted va a querer salir rápido, por decirlo así. Entonces, usted puede presentar su contestación en sentido de México. ¿Cómo no? Si llego a pasar, con mucho gusto. Usted va a tener que presentar su demanda de forma escrita para economía procesal y evitarse todo lo engorroso de ver cómo va a llenar todos los requisitos del 61, 106 a 107 y los específicos del juez, ¿ok? ¿Estamos claros ahí? Gracias, Belisario. Sí, gracias. Ok, continuemos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Mire, en el caso de que la otra parte desea modificar la demanda, ¿verdad? Y lleve su escrito, hay un
¿nos dan un tiempo a nosotros o se suspende la audiencia o ahí mismo contestamos? Eso no me quedó muy claro. El juez puede suspender la audiencia para que usted se imponga de la modificación y prepare su defensa. Eso lo vamos a ver en el proceso. Por eso digo, ahorita vamos solo con principios, ¿ya? Porque esto ya eso es parte del proceso que con mucho gusto yo les voy a explicar más adelante. Ahorita, viéndolo de la preclusión, nada más, ¿verdad? E inclusive, ¡ay, qué bárbaro! Automáticamente, pues lo que me interesa ahorita a mí, hoy, lo que tengo la clave es que ustedes entiendan estos principios. En base a estas reglas del juego, como les digo, ustedes van a poder defender de mejor manera a su patrocinado. Acuérdense que un proceso es un trámite, pero ustedes no son tramitadores, ustedes van a ser abogados. Entonces, la verdad les digo esto, muchos se confunden, que hay que preguntar el plazo, sí hay que conocerlo, no digo que no hay que conocer cuál es el proceso, pero de nada les sirve a ustedes si ustedes no han entendido los principios. Estas son las reglas del juego. Y si ustedes las saben aplicar, les prometo que van a ganar. ¿Ok? Gracias. Sigamos con el principio de inmediación procesal. Si no tienen más dudas, compañeros, por favor. Inmediación procesal. Principios de inmediación procesal. En este principio regula que el juez debe estar en contacto directo con el desarrollo del juicio, especialmente en el diligenciamiento de las pruebas, porque tener el conocimiento de cómo o por qué fueron los hechos que motivaron el proceso hará que su fallo sea más congruente o apegado a los principios de equidad y justicia. Fíjense pues, ¿cómo puedo yo ser justo? Si se me presentan a mí, y yo le digo al señor oficial, escucha los hombres, no se haga la estrella que fui yo y estuvo. ¿Será que yo me enteré de lo que sucedió? Del clavo, del chisme. No me enteré. Pero igual tengo que emitir una sentencia. Y esa tiene que ir explicada de por qué tomo tal decisión. ¿Y cómo voy a explicar yo esa decisión si yo no sé de qué se trató el proceso? Yo no escuché los alegatos de las partes, las argumentaciones, no recibí la prueba. Uno de los principales principios es la inmediación. No está el juez, señores, no puede haber audiencia. ¿Ok? Digamos, principio de publicidad. ¿Quién no lee? Se basa en los actos procesales. Deben ser conocidos por las partes en el proceso y que no pueden desarrollarse alguna diligencia sin notificar a la parte contraria. Este principio puede encontrarse regulado en el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, donde establece que los actos, diligencias de los tribunales son públicos, los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos, pueden enterarse de sus contenidos. Fíjense qué interesante esta norma del artículo 63. ¿Quién me lo puede leer de la Ley del Organismo Judicial para tenerlo bien claro? Artículo 63, publicidad. Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. En todo caso, los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos de que se trate y hacer las observaciones y protestas que procedan y, en general, enterarse de su contenido. Fíjense qué interesante. La publicidad no conlleva que cualquier cristiano pueda llegar a un juzgado y decir, mire, quiero ver el proceso. No es así. La publicidad conlleva que el proceso es público para las partes, abogados y litigantes, es decir, las partes. Yo, mi abogado, el abogado de la contraparte y la contraparte somos los que tenemos derecho a leer, a ver, a llegar y preguntar cómo está el proceso y poderlo ver. Público en general, no. Y es importante esto. Cuidado, porque se respeta constitucionalmente
la privacidad de las personas. Y estos son ámbitos privados. Los problemas que se dilucidan en tribunales son públicos, pero para los que tienen intervención directa en el proceso, ¿ya? No para el público en general. ¿Ok? Principio de salida procesal, por favor. Disculpe. Alfredo, sí, cuénteme. Muy buenas noches, disculpe. Bueno. Solamente le quería preguntar, de acuerdo a lo que usted está explicando, por ejemplo, no sé, tal vez me voy a salir un poquitillo del tema, un poquito nada más. En materia, en materia laboral, por ejemplo, si hay un proceso, digamos, en donde yo estoy demandando a alguna institución, pero yo quiero ir a ver por qué no avanza o por qué está atrasado o por qué no hacen ciertas situaciones, yo puedo ir a preguntar qué pasa eso sin que estén notificando a la otra parte, licenciado, o es necesario que notifiquen a la otra parte también. Usted tiene derecho, ¿ya? Usted es parte, usted tiene derecho. Usted es el que demandó, usted es parte. Y usted tiene derecho a ver, bueno, ¿qué pasó? A preguntar, mire, ¿cómo va el proceso? ¿Qué resolución hay? ¿No han resuelto? ¿Cuándo van a resolver? ¿Ya? Ya, bien, gracias. Mire, fíjese que si yo le digo al juez, perdón, quiero hablar con el juez directamente sobre eso, también él... Exacto, a eso iba, ¿verdad, Lick? Pero le voy a decir por qué. Mire, ajá, ustedes, a ver, mire, pues, hay un problema hoy en día. Y no logré recibir clase, me indica esto, no sé qué es. Bueno, miren, pues, el problema es que nosotros los jueces, y digo nosotros porque soy juez de primera instancia, les cuento, nosotros los jueces no podemos estar reunidos con las partes, no nos lo permite la ley. Es más, es objeto de una sanción grave. Todo lo que usted me quiera decir, me lo tiene que decir en audiencia, porque de esa manera se garantiza la imparcialidad. No me puedo entrevistar ni con el demandado, ni con el demandante, ni con el abogado del demandante, ni con el abogado del demandado, con nadie que sea parte en el proceso, porque se salvaguarda la imparcialidad. ¿Ya? Entonces, usted me dice que yo quiero decir al juez, no, hable con el secretario. El secretario lo atiende con mucho gusto. El juez no puede, porque entonces a él le cae. ¿Ya me entendió? Y mira, perfecto, la ley de la carrera judicial, la ley de la carrera judicial nos establece a nosotros cómo debe ser nuestra carrera. No van a creer que solo ustedes, no, también nosotros tenemos un montón de reglamentos. ¿Ya? Con el oficial, totalmente de acuerdo, Lick, y es correcto, es objetiva esa situación. Pero ¿qué pasa si el oficial no quiere hablar? Y yo tengo retraso. Fíjese que le cuento muy en confianza. Yo tuve tiene que darle a usted la información. Mire, pues, la información no es de parte del oficial. Ya. La información viene del notificador. Ya. Él y el comisario le tienen que dar informe. Claro está, usted puede solicitar hablar con el secretario si le mide, señor secretario, porque el secretario sí lo puede atender. El problema que tengo, señor secretario, es que a mí no me han atendido y yo quiero tener información. Eso es lo que puede hacer usted. ¿Ya? Perfecto, Lick, entendido. Y lo único es de que yo tuve en casa en lo personal y no me atendían y no me decían del porqué de muchas situaciones. Yo tuve que poner una queja. Interpuso la queja en la supervisión del tribunal. Y viera que interponiendo la queja y al día siguiente hicieron lo que yo había solicitado mediante oficio. Fíjese, miren, les voy a ser franco, miren, yo pertenezco al organismo judicial, pero en todos lados se cosen habas. Y les voy a ser sincero, muchas veces el juez ni enterado. Yo fui juez penal de primera instancia y me enteraba que en la calle muchos abogados decían, miren, yo conozco al licenciado Peinado y que le vamos a sacar al abogado. Todo. Una vez me igual a un señor, mire usted, perdona, le dije, pero yo a usted ni lo conozco. Pero es que el abogado, yo no sé ni qué abogado es, tráigalo y que me lo diga en la cara. Yo no he recibido un centavo, yo no he tenido reunión con ningún abogado, y así que usted me lo trae y me dice quién fue, porque yo no he recibido nada. Se quedó callado el señor. Va y se lo dice, ya nunca más volvió. Como juez civil, la misma mica.
Supe por ahí de un oficial, y no era oficial, era un comisario de Buen Paz, que vino y yo no sabía el idioma. Yo estaba por San Juan Atitán, allá en Huevo, imagínense ustedes, ahí me fui a meter. Y yo no sabía que el señor oficial, el señor era comisario y hacía el aseado y todo, ahí hizo otro rollo. Pero él traducía, porque yo no tenía el idioma. Yo no sabía que él cobraba 50 quetzales por decirle a la gente que podían entrar a audiencia conmigo. Yo ni en cuenta. Después me enteré, ya me imaginan la queja y toda la cosa. O sea, muchas veces nosotros los jueces no estamos enterados de lo que pasa. Y el público en general cree que nosotros somos los malos, creen que nosotros estamos haciendo las cosas de mala gana. Miren, ahorita el licenciado Freddy Orellana, todo el mundo lo tira de golpista, que está tirando resoluciones ilegales. Bueno, yo la verdad les diría, ¿por qué no van ustedes y tratan de ver cómo le hacen para entrar a las audiencias? Porque él solo está resolviendo a solicitud de alguien, del Ministerio Público. Y si el Ministerio Público le presenta, me había presentado a mí, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, me presentan a mí prueba de grafotecnia dactiloscópica. La grafotecnia es que dicen, mire, esta firma es o no es, o corresponde o no corresponde, es falsa o no es falsa, como quien dice. Y me presentan prueba dactiloscópica, mire, esta huella digital no pertenece a esta persona. Y me presentan prueba testimonial. ¿Qué me queda a mí resolver? Que yo no tengo las pruebas, pero sí supe que hay ese tipo de pruebas en ese proceso. Yo les digo, están sentenciando al poder juez y él solo está haciendo su trabajo. ¿Qué le queda? Y él ni enterado de lo que hay de trasfondo. Él resuelve con lo que tiene. Entonces ese es el problema. La publicidad por eso conlleva nada más para las partes. Aquí en Guatemala se ha tenido la mala costumbre de publicitar todos los procesos posibles. ¿Ya? De llevar a los medios. Y eso es incorrecto. ¿Ok? No sé si logré satisfacer su pregunta, mi amigo. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias. Muy amable. Señores, son las 57. Me van a perdonar, ya no aguanto la garganta. Voy a dejar aquí la clase y el día... Ay, Diosito, me va a morir. Guaro quiere. Ojalá pueda tomar, les cuento que yo no tomo porque me hace mal. Un sustento La bien le cucha cae bien, necesita. licenciado. Sí, Un mezcal. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Mejor. Usted es mi representante legal. Les deseo que siga mejor. Gracias.